Padre celestial, Padre amado, Padre glorioso, venimos ante tu presencia, Señor Padre Santo. Sí, dándote gracias, Padre glorioso, por esta noche, por este momento precioso, Señor, que estamos pasando, que vamos a pasar en tu presencia, oh Rey. Porque tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, Señor, que hacemos en este santo lugar, Señor Padre celestial. Te la presentamos a ti, Señor, porque son para ti, Padre. La presentamos, Señor, con todo el poder de tu Espíritu Santo, con todo el amor que tenemos por ti, Padre Santo. Glorifícate en esta noche, Señor, de una manera especial, Padre. Presentamos, Señor, esta noche a ti, Padre Santo. Que todo lo que se haga, Señor, es para ti, Señor. Padre glorioso, rompemos todo tropiezo y todo lo que quiere tropear las cosas tuyas, Señor, Padre celestial. Reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya. Ponemos, Señor, este altar ante ti, Padre Santo, este momento, esta hora, esta noche, Señor, que vamos a pasar en tu presencia, Espíritu Santo. Que sea tú glorificándote, Señor. Que sea tú glorificando y derramando la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, Padre celestial. Rompiendo todas cadenas, Señor, que haya, Señor, Padre Santo, glorioso Jesús. Oh, mira, Señor, Padre celestial, Padre amado. Estamos agradecidos contigo, Señor, y vamos a alabarte y a glorificar tu santo nombre, Padre. Que sea tú con nosotros en esta noche, Señor. Que sea tú, Señor, quitando, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, Padre Santo, glorioso. Que sea tú libertando, porque sea tú, Señor, callando la boca de aquellos, Señor, que quieren interferir, Padre glorioso, de toda hueste espiritual la maldad. Así, Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos y damos gloria y honra a tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso, mi Dios. Aleluya, sí, Señor, venimos ante ti, Padre. Aquí estamos, Señor, Padre celestial, alabándote y glorificándote, Señor, Padre mío. Tú eres el que tiene el control de este grupo, Señor. Tú eres el que tiene el control, Padre celestial, de cada una de nosotros. Tú eres el que tiene, Señor, el control de todo lo que hacemos. Y en tu mano ponemos, Señor, lo que vamos a hacer en esta noche, para que tú nos dirijas, Señor. Y nos presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por los siglos y de los siglos. Aleluya. Gloria a ti. Te adoramos, Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya, Señor. Aleluya. Jesús. Aleluya, aleluya. Segundo a segundo. Minuto a minuto con mi Dios. Señor. Estaré contigo, luchando hasta el final. Segundo a segundo. Ay, pero minuto a minuto con mi Dios. Estaré contigo, dando mis pasos en la senda angosta. Aquí, allá, permíteme, Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército, Jesús. Sí, mi Rey. Así poder alabarte así con devoción. Aleluya, Señor. Allá, permíteme, Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército, Jesús. Y así poder alabarte a ti, Jesús. Bendito y alabado. Sí, Señor, haznos tus soldados. Haznos, Señor, estemos, Señor, estas guerreras de oración, las guerreras que extienden su reino, Señor, hacen nosotros. Minuto a minuto con Dios. Sí, Señor. Yo estaré contigo. Damos mis pasos de Ay, santo, aleluya. Muévete, Espíritu Santo, muévete de una manera especial. Permíteme ser un soldado de tu ejército,
Jesús. Ya sin poder alabarte a ti con devoción. Aquí, allá, permíteme, Señor. Permíteme ser un soldado de tu ejército, Jesús. Ya sin poder alabarte a ti, Jesús, mi Dios. Hoy y para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, Nuestro aleluya, Dios. aleluya. No hay nadie como Alabamos, nuestro Señor. el hacedor de maravillas. Aleluya, Señor. Por eso estamos agradecidos en esta noche. Hay luchas y pruebas, porque somos especiales. Los especiales siempre son atacados, pero en medio de la lucha no podemos callar nuestra boca. En la vida triste y solo, hasta que un día veniste a mí, me diste paz, me sacaste de las tinieblas, me rescataste, me enviaste a mí a una luz espiritual. Gracias por enviarme a la luz. Soy un vaso nuevo y a ti te serviré. Pero gracias por darme vida nueva. Tú ya rompiste las cadenas de opresión. Él ya rompió toda cadena de maldición, toda cadena de hechicería, toda cadena que quiere estropear nuestra vida. Está roto en el nombre de Jesús. Él lo rompió en esa cruz del Calvario. Por eso somos más que vencedores por medio de Jesús. Aleluya. Así es, aleluya. Me restauraste, me enviaste a mí a una luz espiritual. Santo. Gracias por enviarme a la luz. Soy un vaso nuevo y a ti te serviré. Pero gracias por darme vida nueva. Gracias. Tú ya rompiste las cadenas de opresión. Gracias, Señor. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque estábamos en las tinieblas y tú nos alumbraste con tu luz admirable. Gracias, mi Rey, por tu amor y tu misericordia. Y por eso, Señor, cada noche nos reunimos para adorarte, para decirte cuánto te amamos, para decirte, Señor, estamos para servirte. Aleluya. Muchas gracias, Rey. Bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Dios. Precioso eres tú, Señor. Qué bello, Sí, nuestro Padre. Así que vamos a nuestra lectura bíblica en esta noche en Proverbios capítulo 11.
del verso 11 al 20. Aleluya. Aleluya, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Por Señor. la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornado. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que ande en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud del consejo hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas, y su alma hace bien al hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el malo lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Alabado sea, Señor. Alabado Qué sea. tremenda palabra, mis hermanas. Sí, Señor. Wow. Tenemos Santo que es, ser, Señor. tenemos que mantenernos en el entendimiento de Dios, Amén. porque nuestro Dios ama al prójimo, ama al borracho, ama al que está en las drogas, ama al que está en el lesbianismo, ama al que está en el pecado. Aleluya. Igual nosotros tenemos que ser. Dice que no tenemos que carecer de entendimiento. Aleluya. No hay que hacer chismosos tampoco. Hay que tener cuidado. No hay que estar hablando de nadie. Si hay algo que sucede, es bueno hablar con la persona que donde hubo el problema. Pero no vamos a estar andando fuera. Ay, fíjese que lo que dijo la hermana Dalila, me lo dicen a mí. Usted dijo esto, no me agradó y le tengo que decir, ¿verdad? Eso es ser sabio. Y tenemos que mantenernos en la dirección del Espíritu Santo, porque somos un pueblo, para que no vamos a caer, para que sean multiplicado el consejo de Dios en nuestra vida, para que no venga la ansiedad y viene y nos aflija. Otro asunto dice que no salgamos fiador por nadie. Tenemos que cuidarnos. Muchas veces nos inclinamos por lástima. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. No. Acarrea maldición. Maldición. Entonces tenemos que tener mucha prudencia en todo esto. Aleluya. Porque el Señor no le agrada. El Señor le agrada a nosotros las mujeres agraciadas que tengan gracia de Dios. Y cuando vivimos en la gracia de Dios, en el temor de Jehová, en la obediencia, Él nos honra, trae honra para nosotros. Aleluya. Y nuestra alma dice que prospera el conocimiento de Dios, en la misericordia, en el amor. Aleluya. Mas el impío, ya saben lo que le espera, ¿verdad? No hay galardón, mas los justos dice que tendrán galardón. Aleluya. Tenemos que ser nosotros
personas de bendición en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra casa, en donde quiera que el Señor nos mueve. Aleluya. Y abominación son a Jehová los perversos de corazón, los egoístas, los tacaños, los que murmuran, los que hablan, los que niegan, los que dicen que son y no lo son. Es desagradable, no le agrade a Dios. Mas los perfectos de camino dice que le son agradables. ¡Qué bendición! Así que cada noche el Señor nos unja, nos peina y nos quita todo lo que entra en el día, en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestra mente. ¡Qué bendición, mis hermanas! Así que en esta hora vamos a recibir la palabra del Señor con nuestra hermana Sonia. Amén. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad, hermanas? Amén. Dios les bendiga a todas. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bendecidas. Bendecidas. Amén. 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 En victoria y bendecida, ¿verdad? Sí, Amén. Señor. Sí, bueno. Entonces voy a hacer una oración para pedir a nuestro Dios, a nuestro precioso Dios poderoso, para que sea Él quien nos guíe en esta noche. Oh Dios Todopoderoso, eres tan precioso, Señor. Eres tan bello, mi Dios, tan bueno, tan perfecto, Señor. No hay otro Dios tan precioso como tú, tan hermoso. Oh Dios, tanto te amo, Señor, tanto te amo. Qué privilegio, Señor, estar reunidas con mis hermanas para estudiar tu palabra juntas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, de Dios, que seas tú abriendo nuestros corazones espiritual, Señor, abriendo nuestro entendimiento, para que podamos recibir tu palabra, mi Dios, para que podamos aprender, para que podamos, Señor, oír y ser hacedoras de tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, por favor, Señor, toma el control de este momento. Toma tú el control, Señor. Háblanos tú en esta noche, Señor. Necesitamos tanto oír tu voz. Necesitamos tanto, Señor, que tú nos dirijas. Señor, somos como Zaqueo, tan pequeñito, que quería verte y no podía verte y se subió en un árbol para verte, Señor. Así somos pequeñitos, Señor, ante ti. Somos, Señor, como esas ovejas, esas ovejitas que sin su pastor no sabe nada, no sabe ni dónde ir. Pero cuando oye la voz de su pastor, le sigue. Oh Dios, tú eres nuestro pastor, Jesús. Tú eres nuestro pastor. Sácianos hoy. Sácianos con tu palabra. Sácianos hoy con tu presencia. Sácianos, Señor, con tu amor. Sácianos, Señor, hoy con tu palabra. Háblanos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Hermanas, vamos a estar estudiando la palabra de Dios que está escrito en Lucas 9, 37 al 48. Vamos a ver cuánto estamos. Estamos entre 8. Somos 8. Tenemos 11 capítulos.
Ok, entonces comienza la hermana Xenia, Amén. el versículo 37, Amén. la hermana Dalila el 38, la hermana Geraldine el 39, la hermana Bernardita el 40, la hermana María de Lourdes 41, la hermanita Martina el versículo 42 y la hermana Nancy el versículo 43 y yo leo el resto. Amén. ¿Estamos todas? Amén. Acaba de entrar Andrea. Y la hermana Andrea puede leer el versículo 44 de Lucas 9. La hermana Andrea puede leer el versículo 44 de Lucas 9. Todos prendan su micrófono para que así cuando demos la lectura estén todos prendidos. Sí, estén atentas, hermanas, con sus micrófonos. Veo que la hermanita Bernardita no tiene su micrófono encendido. No, buenas noches, hermana. No, yo lo pago para escuchar mejor, porque si ustedes van a escuchar el ruido de arriba que tengo, pero yo estoy atenta. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que en un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, Martina. Okay, perdón. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Andrea. Sí. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Hermanas, vamos a hablar de que Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Y estaba estudiando esta palabra y me recordé de que la vez pasada me tocó compartir con ustedes el endemoniado gadareno. ¿Lo recuerdan? Y entonces estuve estudiando y yo dije, pero qué coincidencia. La vez pasada
yo quise hablar sobre los poderes malignos de cómo el enemigo persigue a la iglesia, al pueblo de Dios. Y dije, bueno, voy a enfocarme más en Cristo de que el enemigo. Entonces, esta noche comencé a estudiar y dije, bueno, que se haga lo que el Espíritu ponga en mí, eso lo voy a estudiar y lo voy a escribir. Y he aquí, hermanas, que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Recuerdan que ayer la hermana María de Lourdes, ella habló sobre la transfiguración. Y dice que Jesús tomó a unos discípulos y se subieron al monte para orar. Entonces, cuando terminó ese momento de oración, se baja del monte. Y dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte. Entonces, hermana, esto llamó tanto mi atención. Ustedes pueden ver todas las personas que tienen un encuentro con el Dios de las alturas, siempre pasan un tiempo en el monte. Pasan días, horas orando en el monte, en el lugar más alto o en el aposento alto o en el monte. Siempre las personas que tienen más unción, que tienen más preparación, que tienen más madurez, es porque han pasado un gran tiempo en el monte, en un lugar alto, en un aposento alto. Ahora, si me dice hermanita Sonia, pero aquí en Nueva York o en New Jersey, ¿dónde voy a pasar un momento con Dios en un monte? Hermana, no hace falta salir de su casa, irse a un monte para orar varias horas. Puede entrar en su closet, poner ahí una alfombra, una mesita, su Biblia y poder orar en su closet. Si no tiene un closet, cerca de su cama. Baja su almohada para que no le gotee la rodilla y ese es su monte, ese es su aposento alto. Cuando usted sale de ahí, hermana, sale como Jesús, ahí dispuesto a sanar a los enfermos, libertar al cautivo. Ese es el resultado de pasar momentos en el monte. Amén. Ahora, Jesús se estaba bajando del monte y una gran multitud salió a su encuentro, porque nosotros sabemos, donde Jesús iba, multitud le seguían. Y él se baja del monte y una gran multitud sale a su encuentro. Todos querían estar con Jesús, porque Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, él multiplicaba los panes. No hay cosa que el Señor Jesucristo no pueda hacer. Y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él continúa haciendo lo mismo que hizo 2000 años atrás. Él continúa haciendo. Para Él no hay distancia, no hay tiempo. Por eso Él está en la eternidad. Entonces aquí se le acerca un hombre que tenía un único hijo. Este hijo era un chico que estaba sufriendo muchísimo por causa de que el enemigo lo tenía esclavizado. Era en Mateo. En Mateo 17 dice que él era un muchacho lunático. Así dice
este hombre, imagínense, el único hijo que tenía, para un judío tener solo un único hijo es un gran tesoro, porque esa es su descendencia. Y entonces él se va y le dice, mi único hijo. Para un judío entiende lo que significa eso, un único hijo. Y dice la palabra que esta influencia demoníaca que estaba sobre este chico le torturaba. A veces le dice acá en Lucas que de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Era una tortura lo que le hacía este espíritu demoníaco sobre este chico. Sin embargo, en Mateo dice, mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y dice la palabra de Dios que, imagínense, este chico sufría mucho, y más aún sus padres, porque nosotros sabemos, el trabajo del enemigo es engañar, mentir, destruir y matar. El objetivo de esta posesión demoníaca que estaba sobre este chico, de este hijo, era matarlo. Por eso a veces le echaba en el fuego y le echaba a veces en el agua. Y su padre continuamente tenía que estar cuidándolo para que cualquiera sea lo que le hiciera esta posesión demoníaca, él tenía que salvarlo, cuidarlo, sacarlo del fuego, sacarlo del agua. Y de repente él escucha que Jesús tiene sus discípulos, y como Jesús siempre estaba rodeado de multitud de gentes, entonces este hombre se acerca a sus discípulos y le dicen para que ore por su hijo para que le sane. Y los discípulos dice que sí oraron, pero no pudieron hacer nada, porque esto es lo que este hombre le dice a Jesús. Le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces, ustedes han estado en alguna iglesia y han visto que a veces llegan a la iglesia personas que están poseídas, y la mayoría de las veces el pastor y su grupo de personas que oran con él siempre ora por la persona que está endemoniada o que está poseída o que tiene influencia demoníaca. Y a veces ocurre de que no pasa nada. Así como los discípulos oraron por este chico lunático y no pasó nada, no pudieron echar fuera. A veces también ocurre en nuestras iglesias que oramos por el endemoniado, oramos por el enfermo, oramos por el que se nota que está cautivo por el enemigo, y a veces no pasa nada. Entonces viene este hombre y le dice, le pedí a tus discípulos, pero no pudieron echarle fuera, no pudieron hacer nada. Por eso vengo a ti, ten misericordia, porque así dice en Mateo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo. Y entonces Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Entonces vemos ahí que Jesucristo quedó como que muy decepcionado, quedó muy frustrado y muy afligido, porque sus discípulos ya estaban con él varios meses, varios
años con él, porque Jesús tuvo su ministerio 3 años y medio. Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos que convivían con Cristo, con Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús le estaba preparando, le estaba enseñando, y cómo es posible que a un simple chico lunático que estaba poseído por un demonio no podían echarlo? Entonces Jesús le llama a le dice, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces todos quedaron admirados de la grandeza de Dios, pero después se apartaron la gente y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos sanar o libertar a este chico? Nosotros oramos por él como estamos acostumbrados a orar, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque a veces pasa inclusive hoy en día en la iglesia. Entonces, ahí Jesús le expresa que realmente los discípulos vieron que Jesús estaba frustrado, estaba como que decepcionado porque no estaban haciendo lo que él hace, sus discípulos no estaban haciendo lo que él hace. Entonces, él estaba intensamente decepcionado, por eso él dijo, oh generación incrédula y perversa. Lo que pasa es que Jesús estaba así afligido porque sus propios discípulos no podían libertar a este endemoniado de las fuerzas malignas de Satanás, porque muchas veces la gente, muchas veces los que están en la iglesia, a veces no quieren ministrar a un endemoniado con el genuino poder de Dios, con el genuino poder del reino de Dios. Porque muchas veces la gente que ora por los endemoniados, por los que están cautivos o por los que están enfermos, oran sin fe, no tienen la fe suficiente. Otros piensan que es con sus propias fuerzas, y olvidando que el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. En este caso, los discípulos, Jesús les dijo a ellos que no tenían fe suficiente y que hay veces que para echar demonios es necesario entrar en ayuno, en oración, estar en el aposento alto, estar en el monte, pero pasar unos tiempos, unas buenas horas en la presencia de Dios, pasar unos buenos días de ayuno para estar con esa unción, para estar con ese poder de lo alto, para recibir esa autoridad de lo alto, para expulsar ese demonio. Eso requiere fe y requiere conocimiento de la palabra, requiere autoridad espiritual. Entonces, eso es lo que Jesús estaba decepcionado, frustrado, intensamente afligido, porque él dijo, oh, generación incrédula. Le decepcionó la falta de fe de sus discípulos. Y muchas veces, hoy en día también, yo he visto muchas veces que la gente deja de orar con fe a una persona que se nota que está endemoniado porque tiene miedo de los demonios.
y no tienen la autoridad espiritual, no tienen esa madurez espiritual, no tienen ese conocimiento de la palabra, no tienen esa intimidad con el Señor. Por eso hacen una oración leve, como podemos decir. Entonces, cuando nosotros vamos a estar de verdad metida en las cosas de Dios, tenemos que hacer, que como dice la palabra en Proverbios, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, sino que meternos de verdad con el Señor, porque todos sabemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra para deshacer toda obra de maldad, para destruir el poder de Satanás en este mundo contra su pueblo. Y sabemos, hermanas, que en cuanto nosotros vivimos en esta tierra, nosotros vamos siempre a tener que convivir con estas cosas que a veces pasan y que a veces nosotros no entendemos, que es la posesión demoniática, la influencia demoniática, el poder de Satanás. Todo eso es real y mucha gente no quiere hablar sobre eso porque tiene miedo, porque no conoce la palabra de Dios. Ahora, pero hay veces que nosotros tenemos que escuchar, mismo que muchas tengan miedo de escuchar, a veces es necesario aprender para que podamos entender de que el poder de Dios es mucho más grande que el poder del enemigo. Y en cuanto nosotros estamos viviendo en este mundo, vamos a convivir con esas situaciones. Porque como dice la palabra, nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El que gobierna este mundo es Satanás. Él es el dueño, él es el que gobierna este sistema, el sistema de este mundo. Ahora, Satanás significa adversario o acusador. Y todos sabemos que él era un ángel creado por Dios y que él era hermoso y perfecto y que su oficio era servir delante del trono de Dios. Pero algún tiempo antes de que comenzara la creación del mundo, se rebeló y se convirtió en el principal adversario de Dios y de los hombres. Eso es él. Pero él fue expulsado del cielo. Pero antes de ser expulsado del cielo, él convenció a la tercera parte de los ángeles. Hubo una rebelión contra Dios en el cielo y Satanás arrastró consigo una gran multitud de ángeles menores, que son los demonios o espíritus malos. Satanás y muchos de esos ángeles menores fueron exiliados a la tierra, a la atmósfera que le rodea, y están activos dentro de esta esfera bajo la voluntad de Dios que se lo permite. Esto es lo que tenemos que entender. Ellos, Satanás y sus demonios, ellos están activos, trabajando en esta atmósfera. Ellos son los que gobiernan el sistema de este mundo. Pero nosotros, los cristianos, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. En nuestro corazón habita el Espíritu Santo de Dios y el Señor Jesucristo, el Dios Padre, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros, dice la palabra, que nosotros
somos del mundo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos una protección divina, tenemos la protección del Señor que nos protege de día y de noche. Es por eso que nosotros no podemos tener miedos. Inclusive a veces cuando hay ministración en una iglesia, mucha gente no puede estar, que se sale de la iglesia porque no puede, porque del miedo que le da. La derrota de Satanás comenzó cuando Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ahí comenzó la derrota de Satanás, pero aún no está terminada. Porque en el fin del tiempo, cuando llegue el fin, como dice en Apocalipsis 20, a Satanás se le va a encadenar y se le va a poner en un lugar llamado abismo. Y después se le va, en el milenio, se le va a soltar por 1000 años. Y luego él va a intentar otra vez enfrentarse a Jehová Dios, pero finalmente él va a ser totalmente derrotado y para siempre, y se le va a enviar ya no en el infierno, sino en otro lugar peor que ese que se llama el lago de fuego con azufre. Y eternamente va a pasar ahí, porque eternamente él perdió y eternamente va a estar castigado ahí en el lago de fuego. Entonces, su derrota comenzó en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Pero él tiene sus demonios que son espíritus inmundos, que tienen inteligencia y que tienen personalidad y que están totalmente trabajando, activos y trabajando para Satanás. Porque Satanás no es, que el Señor lo reprenda, él no es omnisciente, él no es omnipotente, él no es omnipresente. Así como lo dice en Salmo 139, que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Satanás no sabe lo que nosotros pensamos. Solo Dios sabe lo que nosotros pensamos. Inclusive si en tus pensamientos te pones a orar en nombre de Jesucristo y entregas tu corazón a Jesucristo en pensamientos, el Señor Jesucristo acepta tu oración, porque Él escudriña nuestro corazón y antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. Dice que Él escudriña hasta las intenciones de nuestro corazón. Así de poderoso es nuestro Dios. Sin embargo, el enemigo, él tiene poder, pero es limitado. Es limitado. Y esto es, su objetivo principal es mentir, engañar, mentir, destruir y matar. Ese es su objetivo. Y apartarnos de nuestro Dios. Su trabajo es hacernos caer de la fe en Cristo, apartarnos del camino, apartarnos de nuestro Dios. Ese es su trabajo. Y esto es lo que él estaba haciendo con este hijo de este hombre que vino a encontrarse con Jesús y le pidió: Jesús, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y Jesús ahí poderosamente reprende a ese espíritu inmundo y lo liberta. Dicen que los demonios tienen tanto miedo de nuestro Señor Jesucristo que ni se atreven a alzar su mirada para mirar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Tan poderoso es nuestro Dios. Y hay gente que tiene miedo de los demonios. Y no es, hermanas, eso es por falta de autoridad espiritual, es falta de conocimiento de la palabra, es falta de fe y es falta de tener una comunión íntima con el Señor, de pasar horas, días en el monte alto. Es por eso que causa ese miedo.
no hay que tener miedo porque Él ya está vencido en la cruz del Calvario. Él está vencido y su derrota comenzó en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, hermanas, no permitamos que Dios ya nos llame a este grupo que estamos en el altar de Dios cibernético, que Él nos llame generación incrédula y perversa. No permitamos que Él nos llame así, sino que preparémonos para que podamos orar por nuestros familiares si están cautivos por el enemigo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el poder y la autoridad para reprender y echar fuera a los demonios, así como lo hizo Jesucristo. Lo dice, hermanas, lo dice en Mateo 12:28, y les voy a leer. Y dice Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tan poderoso es nuestro Dios. Y eso es lo que le decepcionó a Jesucristo, que sus discípulos tenían falta de fe. Nosotros no podemos permitir que Jesucristo nos llame generación perversa e incrédula. Tenemos que aprender la palabra de Dios, pasar tiempo con Él, alimentarnos, saciarnos de su palabra y de su presencia, para que tengamos unción, para que el enemigo, cuando nosotros oremos por alguien que está cautivo, que el enemigo huya de la presencia del Espíritu de Dios que está en nosotros. Así tiene que ser, hermanas. Y Jesús, en aquella época, cuando estaba físicamente en la tierra, ese era su trabajo. Él expulsaba a los demonios, porque la mayoría de los enfermos, la mayoría de las enfermedades son causadas por posesión demoníaca. No sé, se me perdió esa palabra. Demoníaca. Demoníaca. Sí, demoníaca, pero estoy hablando portugués. Bueno, entonces, hermanas, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos el mismo poder que Jesucristo les dio a sus discípulos. Jesucristo, antes de ir al cielo, Él les dio poder y autoridad a sus discípulos para pisar serpientes y escorpiones, reprender, echar fuera a los demonios. Nosotros también tenemos ese mismo poder y esa misma autoridad que Jesucristo le dio a sus discípulos. Y dice en Juan 12:14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aleluya. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Dice que nosotros haremos las mismas obras que Cristo hizo aquí en la tierra. Y dice aún más, que nosotros podemos hacer aún mayores de lo que Él hizo. Que nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo, que nosotros podemos hacer cosas mayores que Él hizo. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener pánico? Hay gente que ni siquiera quiere hablar de este tema, puesto que ya está derrotado. Y su derrota final, el propio Señor Jesucristo le va a mandar a un ángel, lo va a encadenar y lo va a poner en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Nuestro Señor tiene un poder tan grande, hermanas, un poder tan grande. Pueden leer el Salmo 139 para conocer su omnisciencia y su omnipresencia, su poderío. Ahí está escrito tan hermoso en el Salmo 139. Tan poderoso es nuestro Señor.
Aleluya. Entonces, hermanas, para que nosotros podamos orar por alguien que está en necesidad, a veces hay personas, hay niños que tienen enfermedad porque tienen posesión, ¿cómo es? Esa palabra no me sale. Demoníaca. Demoníaca. Sí, esa palabra. Entonces tenemos que tener esa fe, hermanas. Esa fe, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Yo recuerdo una vez cuando yo manejo mucho al aeropuerto para llevar a mi jefe, y siempre cuando paso cerca del puente de Washington, ahí siempre estaba, por años estaba un mendigo, y está cerca así de una luz roja y luego está el puente. Entonces, siempre cuando paso, yo nunca tengo un dinero disponible para darle a él por la ventana. Entonces dije, hoy voy a orar por él, después de años que yo le he visto. Y me quedé en la luz roja y él vino como para pedirme dinero y yo no tenía el dinero para darle. Pero le dije así, puse mi dedo en su rostro y le dije, espíritu de miseria, espíritu de mendigo, te ordeno en el nombre de Jesús, suelta a este hombre. Suelta a este hombre porque él es un siervo de Jehová. Él es un evangelista, él es un pastor de la obra de Jehová. Suéltalo ahora mismo. Ese hombre se sintió así, quedó asombrado, pero lo dije, hermana, con tanta autoridad que después nunca más le he visto a ese hombre en ese lugar, después de años que yo le había visto en el mismo lugar pidiendo dinero a cada vehículo que se paraba en la luz roja. Eso es verdad. Yo también lo había visto y ya tenía tiempo que yo no lo vi más. Sí, años, hermana, que él vivía debajo del puente. Abajo del puente, cochino. Sí, bolsas vivía y debajo todo. del puente, y una vez me acerqué con autoridad, le puse su dedo ahí en su cara, le puse así. Pero no le hablé a él, sino que le hablé al espíritu que estaba en él. Nunca más le he visto. Y eso, hermanos, si nosotros hacemos una oración con fe, si creemos en la palabra de Dios, si creemos en nuestro Señor Jesucristo que tiene poder, hermana, ¿qué no podemos hacer nosotros con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo a nuestro lado? Entonces, hermana, nosotros y mismo a veces hacemos la oración, pero a veces no pasa nada, como estos discípulos oraron por este niño. A veces es necesario, dice el Señor Jesucristo, dice que es necesario ayuno y oración. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hermana, no se sienta mal si usted oró por un enfermo o por un endemoniado y no pasó nada. No se sienta mal, porque a veces es necesario ayuno por esa persona. Amén. Entonces, el siguiente, entonces, hay veces que nosotros vamos a ver inclusive siervos o siervas de Dios que dice palabras no coherentes con la palabra de Dios. ¿Por qué a veces ocurre eso? Porque nosotros vivimos en esta atmósfera en que hay miles y miles y miles y miles de espíritus mundos, porque ellos son los que gobiernan este sistema. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto va a ser siempre así hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. Siempre va a ser así. Pero por eso nosotros, los hijos de Dios, continuamente, como dice Pablo, orad sin cesar. Nosotros, los hijos de Dios, continuamente tenemos que orar y escudriñar la palabra para que nosotros podamos tener esa protección de nuestro Dios, para que esos espíritus del mundo no puedan tocarnos a nosotros ni a nuestros hijos. Es la oración
el ayuno y la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, todo es un complemento. Entonces, ese es mi palabra de este estudio que estoy haciendo. No tengamos miedo, porque hay muchas personas que se ofenden cuando estamos orando y de repente vemos cosas y a veces sale, estoy viendo tal. Entonces no se ofendan, no se enojen, porque esto es, si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, nosotros veríamos, nuestros ojos sí iban a ver lo que están en este mundo, porque ellos son muchos y viven en el segundo cielo, viven en esta atmósfera y viven en el epicentro de la tierra que se llama infierno. Si usted hace un pozo en la tierra, hace un pozo, y cuanto más profundo es el pozo, va a sentir algo caliente hasta encontrar el epicentro. Ese es el infierno. Y ellos están ahí, están en la atmósfera y están en el segundo cielo. ¿Por qué? Porque ellos son los que gobiernan este sistema. Ellos también están sometidos a nuestro Dios. Amén. Ahora voy al siguiente versículo, que dice, hay una disputa entre los discípulos. Hay una disputa entre los discípulos, y en el versículo 46, y ellos están como que discutiendo, están teniendo una disputa, y dice, ¿quién es el mayor? En una discusión. Pueden leerlo en el versículo 46. Ellos estaban queriendo saber quién sería el mayor entre ellos. En otras palabras, ellos querían saber quién era el más importante. ¿Quién era el más importante para Jesús? ¿Quién era el que tenía un lugar más prominente para los ojos de Jesús? Y claro, cada uno de ellos querían ser el más importante, el más grande. Entonces nosotros, el ser humano, tenemos una necesidad de sentirnos importantes, y siempre buscamos lo mejor para nosotros. Siempre buscamos el mejor puesto, siempre buscamos el mejor lugar, y eso no está mal, porque sabemos que nosotros tenemos que crecer, no tenemos que conformarnos en estar en un mismo lugar. Tenemos que crecer. Pero lo que está mal es el medio por el cual llegamos a ser importantes. Si en el camino, en esa búsqueda de sentirnos importantes, o de que alguien nos vea de que somos importantes, si en ese caminar pisamos a alguien o empujamos a alguien para dejarlo caer y que yo me levante en su lugar, si hago daño o lastimo u ofendo a alguien para lograr mi meta, para sentirme importante, que todos me vean y que sepan que yo soy la tal, eso sí está mal. Eso sí está mal. Porque los discípulos querían saber quién era el mayor, quién es el más grande entre ellos, quién es el más importante. Y había entre ellos una seria disputa. Entonces, como Jesús conoce los pensamientos, Él es el único Dios que escudriña nuestro corazón y nuestro pensamiento, es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, conociendo lo que estaba en sus corazones, Él tomó a un niño y dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Hermanas, para Jesús, para el reino de Dios, el más grande es el mayor, el más grande, el más importante, es el que
humildemente sirve al Señor y a los hombres en la obra del reino. El ser mayor no es cuestión de posición, no es cuestión de oficio, ni de liderazgo, ni de poder, ni de influencia, ni de títulos universitarios. El ser importante no es fama, el ser importante no es capacidad, no es éxito, ni lograr grandes realizaciones. Eso no es lo importante. Lo importante para Dios es el que tiene un corazón humilde, el que es sincero, el que tiene fe, el que tiene carácter de piadoso, el que tiene sabiduría, el que tiene dominio propio, el que tiene paciencia, el que tiene amor, el que se consagra a Dios y a su llamado, y el que es fiel a Dios y a su llamado. Porque hay muchos que reciben un llamado de Dios y a la mitad del camino abandona su llamado. Abandona su llamado porque no se siente importante con su llamado, sino que quiere el llamado que tiene la otra hermana. Y para Dios ser importante no es lo que uno hace para Dios, sino lo que uno es en espíritu, en la intimidad delante de Dios. Eso es lo importante para los ojos de nuestro Dios. No es lo que nosotros hacemos ante la gente, sino lo que nosotros hacemos en el espíritu, en nuestra intimidad con nuestro Señor, en nuestro diario vivir ante los ojos de Dios. Eso para Dios es lo más importante. Porque si a mí Dios me llamó a limpiar los baños de la iglesia, pero a la hermana Martina le mandó a orar todos los domingos en el púlpito, y a la hermana Martina se le ve con micrófono, bien vestida, en el servicio de los domingos, todos los domingos, toda la gente le ve a la hermana Martina haciendo la oración de intercesión. Y yo que lavo los baños, nadie me ve. Entonces yo no me siento importante, yo abandono ese llamado que Dios me dio, que es para lavar los baños. Porque yo quiero el llamado de la hermana Martina, porque a ella se le ve con el micrófono todos los domingos, bien vestida, elegante, y eso es lo que yo quiero. Así yo me voy a sentir importante. Quiero esa posición para que la gente vea que yo sí estoy haciendo la obra de Dios. Y para los ojos de Dios no es eso lo que funciona. Para los ojos de Dios, el más grande es el más humilde. Voy a repetir las características de los que son grandes, de los que son importantes para los ojos de Dios. Los grandes y los importantes, los que son mayores, estas son las características. La humildad sincera, carácter piadoso, fe en Cristo, sabiduría, una persona sabia que tiene dominio propio, domina su carácter, domina sus emociones, que tiene paciencia con las personas de todos los caracteres, que tiene amor, y el que se consagra y el que es fiel, consagración y fidelidad. Esas son las características de las personas que para los ojos de Dios son mayores, son importantes. No es nuestra posición, no son nuestros logros, no es el liderazgo, no es la influencia que yo tenga con los líderes o con el pastor,
o con la hermana no son títulos universitarios, no es mi capacidad, o tal vez la hermana Dalila tiene la capacidad de hablar ante el público y yo no tengo, pero yo envidio a la hermana Dalila porque ella se nota que es más importante, porque ella está siempre alrededor de personas. Eso no es para los ojos de Dios. Es el ser más humilde, como dice el corazón de un niño de 2 años, de 4 años, 6 años, es un corazón puro, un corazón tan humilde, un corazón puro. Ese es el mayor para Dios. Y como le voy a dejar con este versículo de Marcos 10:45, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es grandeza. Eso es ser importante en el reino de Dios. Amén. Eso es todo, mis hermanas. Yo quisiera hacer una oración. ¿Puedo cerrar con una oración, hermana Dalila? Adelante. Oh Dios Todopoderoso, Señor, hemos aprendido tu santa palabra. Señor, gracias por enseñarnos y por hacernos recordar una vez más que aquí el soberano eres tú, el Dios poderoso eres tú, el Dios que tiene control de todas las cosas eres tú, Señor. Gracias, Dios, por hacernos recordar que tú aún, Señor, continúas libertando a los cautivos. Continúas aún, Señor, expulsando a los demonios. Continúas aún, Señor, sanando a los enfermos. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos hoy de la fe. Gracias, Señor, por enseñarnos a no dudar de ti, Señor. Gracias, Señor, que tenemos esa confianza, Señor, de acercarnos a ti para pedirte que tú aumentes nuestra fe día a día, Señor. Porque sabemos que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, que esta palabra, Señor, quede atesorada en nuestro corazón y que podamos vivirla, Señor. Y que nosotros podamos recordarnos que así como tú le diste el poder y la autoridad a tus discípulos, también a tu iglesia, Señor. Tú nos has dado el poder y la autoridad, Señor, para atar y reprender a los demonios, Señor. Y no tener miedo y no tener pánico, sino que sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor, de día y de noche, Señor, como dice tu palabra en Mateo 28, que tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes, Señor. A no, Señor, tener miedo, Señor, sino a ser fuertes, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios Todopoderoso, a ser humildes, Señor. A no querer ser el más grande, a no querer ser el mayor, a no querer ser el más importante, sino, Señor, a ser como tú, Señor Jesucristo, que viniste aquí para servir y no para ser servido. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tú. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, sino que a tener gozo y paz en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu santa palabra. Yo bendigo a cada una de mis hermanas en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, quede en sus corazones, Señor. Y que nunca se olviden, Padre, de que tú estás con nosotros, Señor, peleando nuestra batalla. Todo esto, Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.